Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta videocápsula en la cual estaremos abordando temas y subtemas contenidos dentro de la unidad número 3 y 4 de la asignatura Técnicas e Instrumentos de la Evaluación en la Docencia. Comenzamos. Si bien tenemos la oportunidad de laborar en alguna institución educativa, hemos observado cómo un examen escrito, una prueba escrita, nos pone en un estado de alerta, en un estado de estrés y que en muchas ocasiones, lamentablemente, nos deja un mal sabor de boca, porque está sobrevalorado el hecho de que el alumno, los alumnos que obtenemos un 10, pues somos sobresalientes en tanto que uno que obtiene un 9 no lo es tanto, mucho menos un 8, un 7, un 6, un 5, que puede ser una calificación no aprobatoria con referencia al nivel que se esté cursando. Muy bien, pues entonces en esta asignatura es momento de que reflexionemos acerca de cuál es la metodología, cuáles son los instrumentos y las técnicas en las cuales nos apoyamos para contar con evidencia suficiente, con evidencia que dé prueba de las habilidades que nuestros alumnos han desarrollado a lo largo de un curso, de un cuatrimestre, de un trimestre, de un ciclo escolar. Y por lo tanto, en esta asignatura es importante que retomemos el concepto que en la actualidad permea en nuestro sistema educativo nacional, que es una evaluación justa, una evaluación formativa, y que esta nos va a permitir tener evidencias de manera integral del desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Muy bien, entonces entendemos que la evaluación es un proceso y no un suceso. No es algo que se dé de manera inmediata, sino que más bien requiere que el docente tenga una mirada y observación pedagógica para ir detectando en dónde se encuentran las áreas de fortaleza, en dónde se encuentran las áreas de oportunidad para aprovecharlas al máximo y sacarle provecho a manera de que el alumno vaya sorteando una tras otra de las posibles situaciones que se le presenten con respecto a la obtención, al compartir el aprendizaje con que ya cuenta y el nuevo que va a obtener. La evaluación entonces se convierte en un medio para el aprendizaje y no en un fin. Aquí cabe bien hacer la diferencia entre el concepto de medición y evaluación, puesto que la medición, y que sí nos lo solicita el sistema educativo finalmente, es otorgarle una calificación, un número que va a dar cuenta de la aprobación o desaprobación de los conocimientos de cada alumno. Entonces, la medición se convierte en un proceso o en un fin de carácter cualitativo, cuantitativo. Cuantitativo en cuanto a que se le asigna un valor, a diferencia de la evaluación que es meramente cualitativa, puesto que se da el tiempo de analizar cada uno de los procesos por los cuales pasa el alumno para la obtención de un conocimiento y de un aprendizaje. Dentro de las definiciones de la evaluación y de los instrumentos, de las técnicas, vamos a encontrar una serie de contraposiciones, algunas se asemejan, otras están enfocadas hacia diferentes líneas. Sin embargo, retomamos algunos conceptos respecto a los instrumentos. Por ejemplo, Roger, 1990, habla y se refiere a los instrumentos como la observación directa del alumno, la observación que el docente puede hacer al grupo, la autoevaluación, la revisión de los trabajos personales en sus libretas, en sus libros de texto y con su equipo. También retoma como un instrumento la coevaluación. Y estas son formas y maneras en cómo el docente puede diversificar sus instrumentos de evaluación.
Casanova, en 1998, propone un modelo evaluador y su metodología, en el que se incluyen técnicas para la recogida de datos, sean estas, por ejemplo, la observación, la entrevista, la encuesta, sociometría, coloquio y trabajos del alumnado, lo que conocemos en este momento como portafolio de evidencias. Las técnicas para el análisis de datos o triangulación y el análisis de contenido, que son los instrumentos para la recogida y el análisis de datos, por ejemplo, el anecdotario, la lista de control, la escala de valoración, el cuestionario, el crucigrama, psicograma, diario y grabación. Salinas, en 2002, dedica un capítulo de su libro a instrumentos para tratar de evaluar, donde alude a los exámenes, trabajos, cuadernos, preguntas de clase, exámenes, controles y pruebas objetivas y de observación sistemática. Con estas definiciones, que son algunas de las muchas que existen, nos damos cuenta que la evaluación como tal es un proceso complejo, nada fácil, porque esto implica que el docente tenga un registro por cada uno de sus alumnos. Y cuando nosotros laboramos en escuelas de educación básica, primaria, secundaria, preescolar, que tienen el sistema en el cual el docente se hace cargo de un grupo durante todo el ciclo escolar, pues se nos facilita el trabajo porque tenemos mayor contacto y conocimiento de manera personal con cada uno de los alumnos. No así cuando somos maestros de alguna institución en la cual los maestros se van rolando el turno, las horas, y entonces tenemos a nuestro cargo a más de 10 grupos en muchas ocasiones. Y ahí se vuelve todavía un proceso más complejo porque hay que identificar las potencialidades de cada uno de nuestros alumnos, las inteligencias múltiples, los ritmos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, es un proceso complejo el evaluar. Dentro de las unidades número 3 estaremos analizando cuál es la clasificación y el análisis de las pruebas de comprobación del rendimiento escolar. Estos son los temas que ustedes desarrollarán en cada una de las actividades que tienen a bien programadas ya dentro de la asignatura. Y ahí estaremos analizando cuáles son los instrumentos y las pruebas empleadas predominantemente en el área cognitiva. Las pruebas de lápiz y papel, las pruebas que requieren la elaboración de algún tipo de respuesta, pruebas que requieren la sección de algún tipo de respuesta de 3 opciones, de opciones múltiples, respuestas por pares, pruebas orales, puede ser estructurada o no estructurada, pruebas prácticas, instrumentos y técnicas que van a complementar los datos sobre el rendimiento escolar del alumnado, como las técnicas de la observación, técnicas en las cuales el sujeto va a proporcionar información de modo directo. Esas son algunas temáticas que estaremos analizando dentro de la unidad 3. En la unidad 4 estaremos analizando y reflexionando acerca de la eficacia de las pruebas de rendimiento, la fiabilidad, qué tan fiables, qué tan válidas, qué tan objetivas son estas pruebas que se les presenta a los alumnos, incluso a nivel nacional, las pruebas estandarizadas, qué dificultades presentan, cómo se discriminan o cómo se eligen aquellos ítems, aquellas preguntas y respuestas que están contenidas dentro de estas pruebas, cuál es su nivel de representatividad, la adecuación a lo estrictamente enseñado, adecuación al tiempo estipulado y la practicidad. Muy bien, como algunos instrumentos podemos retomar lo que es la observación, que es un medio que puede ser estructurado o no estructurado, y la participación, si va a ser de una manera participativa o no participativa. Dentro de lo que es la técnica podemos tomar como referente la entrevista, si es estructurada o no estructurada, y obviamente que tenemos que contar con un plan previo, es decir, anticipar la elaboración a su aplicación. En este cuadro comparativo vemos la diferencia entre una técnica y un instrumento. Una técnica es un conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes, es decir, es por medio del cual nosotros vamos a obtener evidencia.
que va a sentar las bases del aprendizaje, del desempeño académico de cada uno de nuestros alumnos. Ahora bien, un instrumento se constituye en el soporte físico que se emplea para recoger la información sobre los aprendizajes esperados de los estudiantes. Contiene un conjunto estructurado de ítems, los cuales posibilitan la obtención de información deseada. Por ejemplo, en el caso de una técnica, sería la observación. Yo me voy a dar la tarea de observar a mi grupo. ¿Cuál va a ser mi instrumento? Pues el documento físico, en este caso sería la guía de observación, en la cual yo voy a enumerar, voy a especificar qué datos, qué aspectos, qué elementos voy a observar del grupo. Y entre ellos deben existir pertinencia, es decir, entre técnicas e instrumentos debe existir pertinencia y corresponsabilidad, además que debe tener la característica de ser válido y confiable. Muy bien, en esta ocasión es todo, esperando que sea de apoyo lo proporcionado en esta videocápsula. Un fuerte abrazo, que estén bien, hasta pronto.